Ok, tía, capítulo 14 del libro de 1 Corintios. Ok. Dale, padre. Dice, lenguas y profecía. Que el amor sea su meta más alta, pero también deberían de ser, no, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues, si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice, para que toda la iglesia se fortalezca. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Aún los instrumentos inanimados, como la flauta y el arpa, tienen que emitir sonidos nítidos, o nadie reconocerá la melodía. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que les llama la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la lengua con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla. Y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu. Procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras. Y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en el espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tu agradecimiento cuando no entienden lo que dicen? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, pero en una reunión de la iglesia para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas.
sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las Escrituras está escrito: hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios extranjeros. Pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos, quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios, declarando: en verdad, Dios está aquí entre ustedes. Una llamada a adorar con orden. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, una de ustedes cantará, otra enseñará, otra contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otra hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede tornarse con otros, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas, tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. ¿O acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hable en lenguas, pero asegúrense
de que todo se haga en forma apropiada y con orden. Amén, amén. Amén. Hay un par de cositas que hay que digerir en este capítulo. Vi cómo se le hicieron los ojos cuando escuchó la parte de la mujer. De las mujeres. Se le abrieron los ojos. Pero bueno, vamos a analizar lo que está sucediendo en este capítulo. Pero como siempre, tía, primero, ¿qué le llamó la atención? ¿Qué está sucediendo? Eso, me llamó la atención eso, y me llamó también la atención donde dice qué debe hacer cada uno. Entonces, ¿qué debe hacer cada uno? Entonces, en lo que qué debe hacer cada uno, me llamó la atención mucho de que alguien deberá interpretar al que habla en lenguas. Excelente. Nunca había visto eso. No, Excelente. nunca he visto en las iglesias que yo he ido y he visto personas hablando en lengua. Obviamente no sé si es una cosa, tú sabes, verdadera o no, porque eso lo sabe cada cual. Pero tampoco he visto nunca que ni que el pastor ni que nadie de la congregación trate de explicar lo que esta persona está diciendo. pasando. Totalmente, sí, muy buen punto. ¿Qué más? ¿Qué más le llamó la atención? Bueno, eso de la sumisión de la mujer, a ver, a hoy día, que tenemos hasta pastoras, mujeres, y tenemos muchas mujeres que en las iglesias que tienen algún tipo de cargo, ¿entiende? Algún ministerio, como quien dice. Y la mayoría de las veces siempre hablan. Sí, sí O sea, pero esto también es bastante específico. Habla sobre la ley. Lo dice la ley vieja. Dígame, mamá. Sí, dice algo sobre la ley. Muy buen punto. Ajá. Muy buen punto. ¿Qué más? En orden, pues eso sí me parece lógico, porque es verdad. Algunas personas, hay mucho desorden y muchas cosas en las Dios es iglesias. Dios es un Dios de orden y no, Orden. ¿cómo es? Dios es un Dios de paz, no de desorden. Exacto. Muy bien. Y el otro punto que hay aquí es que el capítulo arranca con que está bien que desees la, los dones de las lenguas, pero el amor, dice acá, empeñense en mi capítulo. Sí, al principio, que sea ¿Qué es? tu meta más alta. Exacto. Entonces, el amor, tu meta más alta. Y el capítulo 13 termina, ¿cómo termina el capítulo 13, tía? El versículo 13 del capítulo 13. El versículo 13, 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Exacto. Entonces, la idea de los dones espirituales, la meta es de que tú puedas edificar a alguien. ¿Ok? ¿Qué pasó, man? ¿Qué pasó? Paco, ¿está bien, papi? Sí, sí, todo bien. ¿Qué Ya. hacen ustedes? Estudiando la Biblia. Tú no me mandaste a estudiar. Oh, y sí, pero le dije que orara por mí y dijo que no. Que yo no quería salvarme, que por eso no podía orar por mí. ¿Tú puedes creer eso? Y fue, se despertó, estaba Yo no te durmiendo. desperté. ¿Cómo se te ocurre meter a lavar los iPads? Sí, pero bueno, mi amor, eso no es nada. Los iPads en la lavadora. Me compras otro. Ajá, entonces. Ok, entonces el amor es la meta. Entonces, eso es lo que significa la palabra de que lo que él dice con que con la profecía, que la profecía ayuda y consuela a la gente. En mi Biblia dice edifica.
a la gente. Edificar. Entonces, ese es el punto. El amor es poder edificar al prójimo, ¿verdad? Poder, A tu congregación, a tu iglesia, a tu iglesia, a tu gente, a tu familia, a tu esposo, a tu hermano, a tu papá. Esa es la idea. Entonces, a veces uno en este caso, en esta iglesia de Corintios, parece que había un desorden. Un desorden no visto. Había un desorden no visto. Ahora recuerde, hay un datito que aprendí cuando estaba estudiando este capítulo que en ese entonces no existía el Nuevo Testamento. Este libro de Corintios se escribió antes de que se escribieran supuestamente antes de que se escribieran los Gospels, ¿cómo le llaman eso? Los evangelios. Antes de que escribieran los 4 evangelios, ya estaba escrito este libro de Corintios, porque es una carta, ¿verdad? Es una carta a la iglesia. Entonces, en ese entonces la predicación no era como hoy día, donde la gente tiene la Biblia, se preparan, ponen un sermón y se ponen en un púlpito, no sé cómo dicen eso, y Púlpito. un púlpito Entonces, yo me imagino que era basado en lo que se estaba viviendo en el momento. sí, pero parece que aquí la gente está teniendo revelaciones de Dios. O sea, y eso es lo que se refiere con la profecía, que son palabras, son sermones, pero revelados por Jesús a la iglesia. Entonces, hoy día existe la Biblia, entonces el pastor se basa en la Biblia y él tiene su momento con Dios y le dice a la gente, pero en ese entonces no había Biblia así para seguir. Entonces esta gente está Exacto. hablando cosas ciertas que vienen de Dios, pero entre esas revelaciones se fomenta el desorden en donde todo el mundo quiere hablar, no hay un orden y esto y que lo otro. Entonces, y está la pregunta de ¿qué es mejor? El hablar en lenguas o es más, no es ni una pregunta, sino que siento como que lo que dice Pablo acá es que la Que gente... prefieras tener que las profecías porque Ajá, se dedica más a la exacto. iglesia. Como que la gente está más preocupada en que si puede hablar lenguas o no, como que se fueron de lo que en realidad importa, ¿no? Porque la lengua es más algo tú directo, tú solo con Dios. Exacto, entonces ahí entra el otro detalle, el ejemplo de lenguas. Ahora, en la Biblia hay varias cosas de lenguas. No sé si se acuerda en el libro de Hechos, donde hay un evento en el capítulo 2 que el Espíritu Santo le cae a esta gente y cuando esta gente sale, comienzan a hablar en lenguas. Pero en ese momento, las lenguas que se hablan, parece ser que la Ya gente los idiomas. eran diferentes idiomas, que el griego, que el arameo, que este y que el otro. Entonces, la gente entendía sus propias lenguas y decían, ¿cómo ellos saben hablar de mi lengua natal? Etcétera, etcétera. Entonces, en Y base a... porque en el lugar habían personas de todos los lugares, de Exacto, diferentes lugares y tenían otra lengua. exacto. Entonces, en base a ese evento, uno puede decir que lenguas son otros idiomas que existen, sino que, Ah, por ejemplo, una persona hablando en chino, en mandarín, versus otra persona hablando en español, versus otra persona hablando en inglés. Son idiomas que existen. en ese momento todos los discípulos empezaron a hablar en diferentes lenguas. Exacto. Entonces, ese es un evento donde tenemos Ajá, una referencia de las lenguas. de las lenguas. Ahora, acá, obviamente, te da otro ángulo. Acá en este Ajá. capítulo 14, te está diciendo que son lenguas que no se entienden. Porque nadie puede, por eso que él dice, ora para que te den una persona que te pueda interpretar. Porque si no estás hablando cosas que suenan como que eres loco. Y ese es el tipo de lenguas que yo escucho en las iglesias que son así bien espirituales, ¿verdad? La pentecostal, cuando hablan en lengua, son cosas que nadie entiende. Ese es el tipo de lenguas que yo escucho cuando voy a la iglesia de Yahshua. Exacto, entonces tú no entiendes un carrizo. Entonces eso, Entonces lo que a mí siempre me ha llamado la atención ahí es que empieza el sermón, un ejemplo que te doy, empieza el sermón y ya rápido empieza la gente a hablar en lenguas. O sea, eso puede pasar puede también, pasar. porque todo puede pasar.
porque la presencia del Señor puede estar ahí o como puede que no. Y Pablo en este capítulo dice, yo hablo más en lenguas que todos ustedes. O sea que él habla con Dios en idiomas que ni él entiende. Ajá. O sea, él no está diciendo aquí no hables en lenguas. Pero Exacto. no Pero te él está olvides. diciendo que como que enfócate en hablar en lenguas entre tú y el Señor. Exacto, exacto. Ahora, Pídele más al Señor que te mande profecías exacto. para que puedas ayudar a tu congregación o a tu gente. Este capítulo también comienza otro detallito bien bonito, es que aquí dice que mi Biblia dice, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de la profecía. Eso de ambicionen los dones espirituales, eso quiere decir que yo sé que en el capítulo, en este mismo libro de Corintios, en uno de estos capítulos, en el capítulo 12, Pablo escribía y dice, algunos le dan el don de este, el otro recibe el don de este, como que los dones son específicos por persona. Eso es cierto, pero él también está diciendo, pero si tú quieres otros dones, tú quieres hablar Pide. en lenguas, tú quieres poder hacer profecía, tú puedes ambicionarlos y pedirle orar por ellos a Dios. Que Dios te lo dé ese otro tema, ¿no? Pero el punto es que tú lo puedes pedir, tú puedes decirle a Dios, Dios, quiero tener ese don, porque el motivo solamente Dios y tú sabrán, ¿no? Pero eso es algo, si uno quiere tener un don de sanación, por ejemplo, yo quiero poder que yo o en mi iglesia o en la iglesia que voy haya milagros, que la gente se cure de enfermedad, porque hay mucha gente pobre que no tiene seguros, qué sé yo. Todos los shampoos están ahí en la tablillera. Entonces, el detallito es, No, el, no, detall- sigue. el detallito ahí es de que uno puede pedir por dones que uno no tiene. Claro. Eso es un poquito revelador ahí porque yo no sabía en realidad. Yo pensaba que era lo que te tocó, ¿no? Pero uno puede, ¿no? Obviamente, pero el mensaje es ambiciona Y a ahí Cristo el amor. para, para el chombo. Uno que dice que es para pelo blanco. Ahora, hablemos sobre la ese es prácticamente el capítulo, pero ahora hablemos sobre el tema de la mujer. Aquí, en lo que mi fuente, de cuando yo estudio estos capítulos, el tipo prácticamente dice que no hay, él no sabe qué quiere decir ese versículo. Y en realidad esa es la mejor respuesta. Hay cosas en la Biblia que simplemente no vamos a entender. No vamos a entender qué en realidad quiere decir, porque si tú te fijas hoy día, él dice, hoy día, si tú agarras este versículo y tú sientes que tiene que ser así en la iglesia, entonces tú tienes que ir a toda iglesia que hay y sacar a todas las mujeres que están por todos lados. Tienes que sacar a las mujeres de las... O sea que las iglesias hoy día tienen dizque, unas clases de niños, tienen un daycare para los bebés, o sea, saca a todas las mujeres de todo eso. Sunday school. Y O las sea, mujeres que lo hacen. entonces, porque ahí dice, tendrías que entonces que sacar a la mujer de todo, de todo. Tú no puedes ser que aquí sí la mujer, que allá sí no la mujer. Entonces, Pero también me imagino que eso era en los tiempos aquellos, ¿no? entonces eso es lo que él dice. Él dice que él piensa que esto era hay algo particular sucediendo aquí en Corinto con estas mujeres, Cultural. Interesante. algo cultural que está sucediendo. Usted mencionó muy bien lo de la ley. Obviamente, esa ley, eh, hoy día nosotros no vivimos en base a esa ley, la ley de Moisés, ¿verdad? También sabemos de que Jesús mismo, las mujeres jugaron un rol Era lo que lo ayudaron. Ajá. muy significativo en su ministerio. Sabemos, por ahí el ejemplo que no muchos saben
es que en uno de esos evangelios dicen que las mujeres eran las que financiaban. Ajá. Financiaban a Cristo para que Cristo pudiera hacer sus cosas. Ajá. La mujer estaba financiando. Hay, Eran las del billete. eran las del billete. Hay una mujer en el Viejo Testamento que se llama Débora, que ella se convirtió, creo que ella fue las jueces. O sea, hay una sección que se llama jueces de Israel. Déjenme buscar para ver. Jueces. Sí, he visto eso. Busca en Google rapidito para ver si podemos dar una buena información aquí. Es de que los jueces de Israel, ¿quiénes eran? Esos eran Ahí hombres. está. Dicen Otoniel, Aot, Sagmar, Débora, Gedeon, Tola, Jair, Jefté, Isban, Sansón. Bueno, Débora, una mujer que Dios la cogió para Ese liderar, soy yo. exacto, para liderar Israel. Si yo me acuerdo muy bien el cuento de ese libro, es de que ella se convirtió como que la líder de los soldados, algo así, Ujú. derrotando a los enemigos. Entonces, no es que la Biblia te agarra a las mujeres y te las echa por un lado. ¿Ok? Entonces, definitivamente que hay algo cultural, algo específico que está sucediendo en esa iglesia de Corintios. Por ahí mi fuente dice que parece que esas mujeres eran un poquito desordenadas o que por ahí ellas andaban como que eh, culturalmente haciendo esas preguntas no se veía bien con el esposo, qué sé yo. Entonces, definitivamente algo cultural, ¿verdad? No es para... Pero hoy por hoy, hay gente que... Estaban haciendo lo que estaba haciendo Erika aquella. Hoy por hoy, ese verso, hay gente que lo utiliza para tratar a la Para su mujer así, conveniencia. Ajá. para tratar a la mujer así. Pero yo le digo a la gente, hey, sí, si tú quieres tratar, esto es así como yo pienso, si yo quisiera tratar a mi esposa como si ella fuese prácticamente Nada. sumisa, sumisa, yo digo, entonces yo tengo que ser más inteligente, más capaz, mejor en todo, y yo no soy, mi esposa es más inteligente que yo. Entonces, ¿por qué yo voy a ser jefe? ¿Qué pendejada? Más bien, tengo suerte de que ella aquí está casada conmigo. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces, como que no tiene sentido, no tiene sentido. Simplemente en la lógica, ¿verdad? No tiene sentido. Hoy día hay mujeres que ganan más que los hombres porque tienen más Claro, cerebro. es que la mujer siempre va a ser más inteligente que el hombre. Entonces, Porque el hombre es más, a ver, nosotras somos más meticulosas, el hombre es más pasional, se deja llevar por las pasiones, tú sabes, por el momento, o por lo que quiere, o por lo que piensa. sí, Y y tú, llega. y aunque hoy por hoy todavía existe el problema de que hay más hombres con puestos grandes en las empresas que mujeres. Ese es un problema hoy día, pero hay mujeres que son, por ejemplo, en mi línea de trabajo, hay mujeres que yo no le puedo quitar el puesto, son unas mostras. Hacen el trabajo que yo hago 10 veces mejor. Y por eso mi jefe la promovió. O sea, están a otro nivel porque tienen ese cerebro. Y así me pasó a mí en las otras empresas que yo trabajé allá en Nueva York, para allá arriba. Había mujeres que eran a otro nivel. Y yo digo, porque yo soy hombre, yo voy a estar encima de ella. ¿Estás loco? Yo prefiero Y ponerla por a eso ella. ya ahí entra es el machismo. Exacto. Entonces, La- el la gente tiene machismo, que, la ignorancia, la gente tiene que tener cuidado con leer esta Biblia la línea bien, bien y finita. malinterpretar eso. Entonces, Ahora, si tú, yo como mujer, pienso que depende cómo, de qué cristal tú veas las cosas y de qué manera tú interpretas la palabra sumisa. Ujú. ¿Entiendes? Sí, claro. De- depende. Porque, a ver, yo pienso que la mujer nunca debe de igualarse al hombre porque no somos iguales.
No, ese es otro tema, obviamente, no somos Ese es iguales. otro tema. Pero digo, ese es mi pensamiento y es lo que me ha enseñado la vida al pasar de los años. Sí, Porque a lo mejor me preguntabas eso que 30 años atrás y yo te decía, ¿sí o no? Tú sabes. claro. No, Un ejemplo, la experiencia, la madurez, tú sabes, es la que te ayuda a todas esas cosas. no, total, total. Ujú. Y con eso, tía, y ese es el capítulo 14. O sea, en resumen, el amor es lo principal. Los dones espirituales, la meta de los dones, el objetivo de uno de los dones espirituales es edificar a la iglesia. No es de que sea solamente para ti. Otra cosa que me llamó un poquito la atención también es lo que dijo aquí el Señor. ¿Ok? Hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Sí, O sea, ahí, que no importa tampoco, eso lo que yo interpreto ahí es que no importa en qué lengua tú hables, no importa, porque igual uno no te quiere van a, escuchar. Uno quiere, no quiere escuchar, nadie quiere escuchar las cosas de Dios. entonces, ¿para qué estás ambicionando lenguas? ¿No? Ujú. No, total. Y el otro ejemplo similar a ese es de que si hay una persona que no es creyente y entra a tu iglesia y te escucha hablando en lenguas, va a decir, tú me estás loco, voy para Está adelante, loco. me Es voy. lo que me pasó a mí la primera vez que yo fui a una iglesia de esa. Imagínate, yo no estaba acostumbrada. Nunca había visto una cosa así. Nadie, Entonces, nadie hace, la gente habla en lenguas y nadie dice, ok, alguien puede interpretar lo que él dijo porque, nadie dice eso. eh, Pero esa es una buena pregunta. A lo mejor la próxima vez que yo vaya a una de estas iglesias, voy a ir oye, directamente ¿y qué donde el pastor le voy a decir, Wow, puedes hablar en lenguas, ¿qué dijiste? ¿qué dijiste? Porque no te entendí nada, pero explícamelo, por favor. Yo quiero saber también y aprender. A mí me gusta aprender. No, no sé. Ahí tú te das cuenta, dices de que, no, bueno, en realidad Pablo dice, ni él entiende lo que está diciendo, entonces yo no sé, no puede decir nada. Bueno, si me dice, bueno, eso yo sentía el Espíritu Santo en mí y eso era between me and God, yo me puedo decir, Ok. tú sabes, Le y la dice, saca por la manga. la próxima vez se vaya a algún lugar privado a hacer eso, ¿ok? Ajá, así mismo. No, pero obviamente lenguas no es malo, o sea, que era No, hablar lenguas no es malo. Él dice, está bien, pero no te enfoques en eso, porque eso no edifica a la iglesia, eso te edifica a ti, pero no a la iglesia. ujú. Y la idea de esto es seguir el amor es amor a tu hermano. Entonces, buenos días, con eso terminamos el capítulo 14. Vamos a Perfecto. estar